El primer recuerdo que tengo en mi vida es el momento de una fotografía. En la imagen, la fotógrafa Ángela Aponte, mi mamá, los retratados, Víctor Eduardo Melgarejo, mi hermano, y César, quien les habla. Ver para mí, evidentemente, es el sentido que más disfruto. Y cuando hablamos de sentidos, evidentemente involucramos emociones. Las emociones nos traen recuerdos, las emociones nos traen ideas y sensaciones que vivimos y experimentamos en la vida. Sin los sentimientos, quizás no seríamos capaces de poder generar muchas ideas de las que nuestra cabeza puede hacerlo. Evidentemente, esta es la imagen. Mi hermano, como siempre, haciéndome mofas. Imposible ser el hijo menor o el hermano menor sin recibir bullying por parte de él. Este recuerdo, como les digo, me genera ese placer de lograr sentir cosas que hoy en día empiezo quizás a comprender el por qué he dedicado mi vida a la fotografía. Una de las primeras enseñanzas de mi papá siempre fue mirar a lo lejos, mirar distante, pararnos en algún mirador y observar lo más lejos posible. Hoy en día he comprendido que esta es una de las mejores maneras de relajarnos como seres humanos, de relajar la vista, de lograr un poco más de tranquilidad. Las montañas boyacenses siempre las extrañaré y cuando viajo es uno de mis mayores recuerdos que tengo. El verde, la variedad de tapetes de colores, mi departamento. A medida que voy creciendo en la vida, he empezado a tener ciertos recuerdos o ciertas situaciones que creo que son las que me tienen hoy en día aquí. Esta es una imagen que no he parado de ver afortunadamente en mi vida y que de cierta manera tiene cierto mensaje subliminal y es ver a mi abuelo leyendo un periódico. He crecido con esta imagen. Hoy en día me llena de orgullo porque ese periódico que él lee es en el que es publicado mi trabajo. Es donde son divulgadas las imágenes que día a día hago sobre el país. Como les digo, el placer está en sentir. Siempre habrá una emoción de por medio cuando utilizamos uno de nuestros sentidos. Mi abuelo me recuerda a una persona de campo, a una persona que quería mejores condiciones de vida y que como campesino decide ir a la ciudad en busca de mejores oportunidades, ya que a veces la vida de campo es muy difícil, a veces no es remunerada de la mejor manera en la que debería ser. Los primeros años de universidad me permitieron recorrer mi departamento. No lo he conocido en su totalidad, pero sí sé que al menos más de la mitad de los municipios, de los 123 que lo componen, seguramente los conozco. Y he visto en miles de campesinos su esfuerzo, su alegría. He aprendido de ellos también su paciencia. He aprendido que un cultivo no nace de un día para otro, sino que toma su tiempo, y el tiempo va pasando y se va convirtiendo evidentemente en ciertas experiencias. He aprendido de los campesinos a ver el amanecer y a ver el atardecer, a saber cuándo las condiciones climáticas son más favorables para un cultivo o cuándo llega una helada y pues evidentemente no ayuda para sus cultivos.
Uno de los primeros retos periodísticos al iniciar a trabajar en el periódico Boyacá 7 Días fue el paro campesino del 2013. En este paro empecé a caminar mucho, empecé, como les decía, a seguir conociendo el campo. Empecé a ver los rostros de esos campesinos y sus dificultades, sus inquietudes, sus sentimientos. Recuerdo a Luis María Yanquén, quien en varias oportunidades me ha permitido ingresar a su cultivo, a ver cómo él cosecha, a entrar también junto a su familia y sentarme a comer seguramente uno de los mejores almuerzos de mi vida. Hay una compañera aquí que evidentemente no me dejará mentir, que es uno de los mejores almuerzos que hemos tenido. El campesino evidentemente hace parte de nuestras raíces, de nuestros orígenes, y con sus dificultades me enseñaron mucho en estos años de aprendizaje en la universidad. Gran parte de estas imágenes eran logradas mientras yo aún era un estudiante de esta alma mater. Logró finalizar mi universidad, logró desplazarme a trabajar a la capital y la vida y el tiempo me enseñan a tomar pausas. Me enseñan a dejar de tener tanta energía de joven y a respirar un poco más. Esa paciencia de la que le hablo de los campesinos. Un accidente un poco torpe hace que en mi pierna izquierda hoy en día tenga 5 tornillos y una placa, material quirúrgico, algo que me ayuda a estabilizarme más, a pararme un poco más recto y también a sentarme en cada lugar que procuro llegar. Esto también nos pasó en la vida, en el 2020, en donde una pandemia obliga a que todos nos encerremos en nuestras casas. Mi platina me obligó a encerrarme 3 meses y pensar muchas cosas. Afortunadamente, tener unas condiciones de vida que me permitían sobrevivir en este encierro. Pero en este 2020 logré ver, no muy distante de mi casa, de las calles por las que vivo en la capital, innumerables personas que no tienen, infortunadamente, las mismas condiciones de vida. Esas personas simplemente podían sentarse y ver por la ventana. Muchos lo titularon la bandera del hambre, algo muy común que se encuentra en cualquier hogar colombiano, un trapo rojo, una bandera que en los sectores más bajos nos simbolizaba y nos hacía saber que había personas que querían algo de comida, algo tan sencillo y algo tan básico que muchos colombianos no tienen. Recorrí Bogotá por esos barrios de sectores bajos, de sectores marginados, y evidentemente devolverme a estas imágenes me generan muchas sensaciones, me generan mucha inconformidad. Cuando pasa mis periodos de trabajo, mis periodos laborales, realmente he logrado crecer mucho. Muchos amigos hoy en día me ven como un referente, como una persona que ha logrado sus sueños, que ha sido un poco terca desde el inicio en el sentido de querer vivir a partir de la fotografía. Hoy en día tengo la fortuna de vivir a partir de mis ojos, que disfruto verlos hoy a todos ustedes, que disfruto ver mi país en algunas dificultades, ver mi país también en algunas alegrías. Muchos recordarán que este fue el tema central de un cúmulo de cosas que a un país no le han gustado, y es que evidentemente una cubeta de huevos no vale 1.800 pesos. Muchos lo quisiéramos así. El paro nacional del 2021
muy reciente para todos, nos dejó varias enseñanzas. Para mí la principal es que los jóvenes cada vez estamos más unidos. Los jóvenes cada vez más tenemos una visión de país. Y esos jóvenes somos los que salimos a las calles precisamente con amor, a pedir mejores garantías para estudiar, para vivir, para trabajar, para buscar una mejor economía, porque simplemente queremos eso, ser mejores, tener más oportunidades. Me duele en ocasiones saber que a veces nuestras voces no se escuchan, que en muchas otras oportunidades la violencia es algo que es una tendencia en nuestro país también. Venimos de una guerra muy vigente, somos jóvenes que queremos un proceso de paz vigente y que se cumpla al final y al cabo. Pero ¿qué cambio no se ha logrado en la humanidad si definitivamente no hay un conflicto? Si definitivamente no hay unas armas a tomar. Fue el pueblo precisamente de los sectores más bajos, más marginados, quienes vivieron unas situaciones de violencia bastante pesadas. En promedio, 3.486 civiles fueron heridos en este paro del 2021. 183 policías sufrieron lesiones y 103 colombianos perdieron uno de sus ojos, el sentido que yo más disfruto en la vida. Fue un cubrimiento bastante arduo. Comúnmente suelo decir que unos disturbios son diurnos. Aquí pasó todo lo contrario. Los disturbios fueron nocturnos. Las jornadas no empezaban a mediodía, sino empezaban cuando caía el sol. Y esas jornadas se extendían casi que hasta la madrugada, casi que hasta volver a ver ese sol salir. Ser joven quizás también me permitió ingresar a estos lugares, no tener ningún inconveniente y recordar esos procesos que he vivido de aprendizaje, tener la paciencia, tener la calma, por más de ser un colombiano, respirar y querer a través de mis ojos mostrarle a ustedes hoy lo que he visto en mi país. Jóvenes que quieren más educación, jóvenes que quieren más ofertas de empleo, jóvenes que tienen la inteligencia y las capacidades para aportar más a nuestro país. En este paro, evidentemente logró algo que para todos generó una gran connotación, una lucha de clases. David contra Goliat. Una escena bastante oscura que como fotógrafo al realizar se me dificultó bastante. No quiero hablar de mi indumentaria ni de la protección que uso. Simplemente como fotógrafo y como colombiano siento que tenía que estar allí. Algo me decía que allí debía estar. Como en la presentación lo anunciaron, esta imagen me ha hecho este año merecedor del Premio Rey de España de Periodismo, que en manos del rey Felipe VI recibí en Madrid. Para él, el rey, le llamaba bastante la atención que en la parte inferior de la imagen, en el suelo, había tantas rocas. Y me recordaba algo que a muchos fotógrafos nos recuerdan, y es el hecho de que quizás debemos tener algo de locos para estar allí. Efectivamente, yo soy el que tenía que estar ahí. Este año he tenido quizás un gran proceso de catarsis, de repensar y volver a pensar quién soy. Hace unos meses, junto a mis papás, me sentaba a mirar los álbumes familiares y creo que he empezado a descubrir
y a reconocer por qué debía ser fotógrafo, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo en mi vida. Y esto me genera placer, me genera alegría, porque son esos mensajes subliminales que quizás mi mamá desde muy pequeño me enseñó con la fotografía, que había que archivarla, que había que guardarla, que había que volver a aquellos álbumes a sentir, a recordar ese placer de esas escenas que en nuestra vida vivimos. Esos álbumes recuerdan muchas historias que quizás no he terminado de contar. Soy un joven que no sé qué sigue en mi vida. Soy una persona que solo quiere tener la oportunidad de seguirles mostrando a ustedes y al país qué vivimos, qué sentimos y la necesidad de experimentar y reconocer quiénes somos. Gracias.